En el programa periodístico Aportes contamos con la presencia de José Antonio Ledesma. Él es investigador de la ayahuasca. Ya anunciamos en la primera parte del programa la presencia del periodista e investigador de la ayahuasca. Cuando hablamos de la ayahuasca, muchos imaginarán muchas cosas, pero aquí José Antonio nos va a ampliar esta información. ¿Cómo estás, José Antonio Ledesma? Bienvenido a Aportes, Entrevistas y Reportajes. Muchísimas gracias por la oportunidad de darnos este espacio para poder conversar sobre el tema, que es un tema bastante interesante, con referencia a la medicina ancestral que tenemos. ¿Qué es la ayahuasca? La ayahuasca es una planta sagrada, milenaria, que por sus prácticas ancestrales y por continuidad cultural, por sus efectos terapéuticos y curativos, en el Perú está considerada como patrimonio nacional. Entonces es una práctica completamente positiva, que no tiene que ir nada con otros conceptos o acepciones que se le da a la ayahuasca como que si fuera una droga. No es una droga. Una droga, un alucinógeno, es lo que tampoco dice. Es un alucinógeno, ¿no? Es un enteógeno que te lleva a tu ser profundo, a tu mundo interior, donde tú puedes curar tus males, tanto físicos como emocionales y mentales. Todo el tema ayahuasca, la voz de mi interior. Ahí justo aquí tenemos el libro que muy pronto será presentado a la opinión pública. Ayahuasca, la voz de mi interior. ¿Por qué ese término? ¿Por qué la voz de mi interior, mensaje? Sí, la voz de mi interior, porque desde el primer día que tomé la ayahuasca, que fue hace más o menos aproximadamente unos 18 años atrás, tuve una experiencia liberadora, y es donde me enfrenté a mí mismo, ¿no? Para poder encontrar, digamos, el origen muchas veces de mis propios defectos y de mis propias tendencias negativas que tenía en ese momento, para poder curarme y sanarme desde el interior. Desde el interior, no de afuera hacia adentro, sino desde el interior. Aflora nuestro subconsciente, aflora nuestra conciencia, y es por eso que yo manifiesto de que la ayahuasca te lleva a conversar con tu voz interior. Por eso puse al libro, o lo denominamos Ayahuasca, la voz de mi interior, que es una publicación que cubrirá un espacio con referencia a esta medicina ancestral, terapéutica, curativa, que nos ayuda muchísimo a curarnos las enfermedades que tienen origen psicosomático, como por ejemplo el estrés, la depresión, las angustias, las ansiedades, los miedos, las inseguridades, los temores. Nos purifica la sangre, nos cura la gastritis emotiva, los dolores de cabeza, los malestares del cuerpo. Toda aquella enfermedad que tenga un carácter psicológico nos ayuda la ayahuasca, científicamente comprobado como un antidepresivo por excelencia. Entonces, muchas veces se piensa que la ayahuasca es una planta que te lleva a adicción o es una droga más. Cuando nosotros vamos a una farmacia, ¿qué compramos? Compramos básicamente de la farmacia droguería, ¿no? O sea, compramos muchas cosas que también son estupefacientes, que nos aplacan el dolor, o nos curan, o nos sanan, o paliativamente nos ayudan en algún tipo de malestar que podamos tener. En el caso de la ayahuasca, es una planta medicinal que la sacamos desde el vientre de nuestra madre naturaleza. Es una soga, es una liana, en su término científico se llama la Banisteriopsis caapi. Sí, pero en términos nativos, en quechua, ¿qué significa? La soga de los muertos, que es una experiencia que la pusieron así porque es una experiencia que te lleva a algo similar, por ejemplo, a poder tener sueños y recuerdos con personas que ya fallecieron, o en todo caso te hace conversar contigo mismo y te hace ver tus cosas y tus problemas para poder corregir tus errores. Como cuando sucede, ¿qué es lo que pasa? Científicamente podemos manifestar esto de que la ayahuasca tiene componente DMT. Dimetiltriptamina es lo que tiene la ayahuasca, y todos nosotros los seres vivos tenemos este componente químico, y cuando nosotros segregamos con más abundancia el DMT es al momento de nacer y al momento de morir. Y es por eso que cuando nosotros tomamos el ayahuasca, con un poco más de DMT en nuestro organismo, llega a nuestro cerebro, a nuestra glándula pineal compituitaria, y empezamos a segregar hormonas como la dopamina, la serotonina, la melatonina, que son hormonas que nos permiten tener recuerdos, sensaciones, emociones, imágenes, sueños en despierto. Y es por eso que nos lleva a esa experiencia similar al nacer o al morir. Qué interesante, pero muchos dirán, pues la ayahuasca lo relacionan con algo negativo, con la droga, con la mujer, pero no es así, en verdad. Pero la consulta sería por el lado de que
¿Qué dice la ciencia médica con respecto a lo que es la ayahuasca? ¿Cómo debe ser el proceso de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ayahuasca científicamente comprobado está estipulado como un antidepresivo natural por excelencia, ¿no? Es un antidepresivo natural por excelencia. Entonces es una planta que nos ayuda a curar los males físicos y mentales, ¿no? ¿Y la ciencia médica lo recomienda? Bueno, hay muchos estudios que se están desarrollando. Científicamente hay diferentes organizaciones, instituciones que se están preocupando por la investigación precisa de lo que significa el ayahuasca en sus efectos de curación. Y entonces nosotros volcamos mucha de esta información dentro del libro que se refiere a digamos, la parte farmacológica. Entonces la parte farmacológica, como te repito, explica de que nos lleva a estados amplificados de conciencia, que es donde nosotros podemos encontrar la verdad de muchas cosas, ¿no? Claro, esta planta es nativa, es oriunda de nuestra Amazonía, pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se puede suministrar el ayahuasca? ¿Bajo qué controles? ¿Quiénes deberían recomendarnos para que las personas puedan consumir, por ejemplo, la ayahuasca? Las personas que tienen que tomar ayahuasca son aquellas personas que sienten el llamado. No se le puede obligar a nadie. Ajá. O sea, si tú quieres tomar y quieres experimentar o quieres curar algún mal psicosomático, como lo dije, lo puedes hacer, pero siempre y cuando con tu voluntad. No puede ser contra voluntad, porque cuando una persona va a tomar el ayahuasca en contra de su voluntad, no funciona correctamente, porque puedes tener una experiencia totalmente abrumadora o no positiva. Entonces, cuando estás abierto de corazón, cuando estás abierto de pensamiento para poder tener una experiencia saludable y sana, pues es recomendable para aquellas personas que sienten el llamado y que necesitan, porque muchas personas están en ese afán de querer saber, digamos, un poquito más allá de lo que nosotros sabemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? El ayahuasca no solamente nos cura estas enfermedades que yo acabo de manifestar, sino también es mística, es espiritual, porque te llena de amor, te llena de felicidad. ¿Cómo te has imbuido? ¿Cómo has encontrado el contacto con la ayahuasca y tanta experiencia, en verdad, de parte suya, que nos está explicando de manera contundente, por supuesto, para que nuestros televidentes puedan conocer? Por ejemplo, dice, ¿cómo es el tratamiento frente a la adicción y las drogas? Porque acababa de decir, si cura, por ejemplo, los problemas psicosomáticos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la adicción y las drogas, ¿cuál es el proceso de curación, por ejemplo, en este tema? Para empezar, las personas que tienen problemas psicomaníacos, como llámese de algunas drogas, estupefacientes que los llevan al fango, es básicamente por falta de fe en sí mismos y por falta de amor. Y entonces el ayahuasca, ¿qué te hace? El ayahuasca te llena de amor, el ayahuasca te vuelve a tener confianza en ti mismo. Si eres una persona insegura, te vuelve más segura. Si eres una persona con muchos miedos, te quita los miedos. Si eres una persona con un temperamento totalmente elevado, también te nivela pero ¿cómo se toma? Carácter. ¿Cómo se administra? Entonces, la administración de la ayahuasca es en una ceremonia. Precisamente, por ejemplo, este viernes vamos a tener una ceremonia de ayahuasca aquí en Huánuco, así que estás invitado si gustas tener esta experiencia para que tú mismo después lo comentes en tu propio programa y puedas tener la oportunidad de experimentar, así como yo lo experimenté hace 18 años, porque yo también soy comunicador social, soy periodista, y por efectos de hacer un reportaje turístico entré a este mundo que me entrampó, pero con mucho agrado, lo digo yo, y con pero mucho me imagino que en el camino tú te has asesorado, y ese asesoramiento te ha encaminado la investigación misma, en el campo mismo de los hechos, pero también en nuestra Amazonía contamos con sabios nativos que tienen mucha información con respecto a lo que es esta planta bendita. Entonces, ¿qué decir sobre ellos? En la parte tradicional es bastante interesante. Nosotros, lamentablemente, en el Perú aún todavía no hay leyes que puedan proteger nuestra cultura. Cuando hablamos de cultura, todo el mundo se escapa o se hacen a los tontos porque no los estás chancando para que te auspicien o para que te ganen o para sacar un dinero. Entonces, simplemente la cultura se pierde en el transcurso del tiempo
tiempo, de generación en generación, porque nuestros ancestros han descubierto esta maravillosa planta dentro de más de 30.000 variedades en nuestra Amazonía, y que justamente encuentran dos componentes, la ayahuasca y la chacruna, porque son solamente dos plantas en combinación perfecta, en cocción, producen el té medicinal que tomamos para curarnos. Y entonces este conocimiento, pero si nosotros no lo hubiésemos rescatado hace un buen tiempo... Necesariamente tiene que ser a través de un culto, a través de una ceremonia, o una persona adquiere, trae esas raíces de esta planta a su casa y lleva y hace las prácticas, por ejemplo, de tomarse las aguas de la ayahuasca. ¿Cómo a propósito? Yo creo que sería inescrupuloso tomar el ayahuasca solo, porque no es recomendable, porque te despierta, digamos, muchas cosas que puedes tener en tu mundo interior, porque te desbloquea. La ayahuasca tienes que tener una preparación, tienes que tener un guía, tienes que tener un orientador, un canalizador para que pueda... A esa parte queremos llegar. Y con respecto a eso, nos hablan que si es una planta medicinal, curativa, maestra de nuestra Amazonía, necesitamos también guías que nos puedan recomendar o preparar este brebaje, por decirlo. Así es. Entonces, pero esos maestros no lo tenemos en el día a día. Claro. Por ejemplo, hay una persona, yo de la ciudad adquiero lo que es la ayahuasca, pero me llevo a mi casa, no va a funcionar, ¿cierto? Vamos a tener que pero puede llevarte a estados elevados de conciencia en la cual tú no puedas manejarlo, porque nosotros no sabemos qué es lo que tenemos dentro de nuestro subconsciente. Y entonces nosotros compartimos la medicina ayahuasca en un ritual, en una ceremonia, donde nosotros nos sentamos todos y hacemos un círculo de sanidad. Dirigido por un maestro. Dirigido por mi persona o dirigido por alguna persona que está preparada, que son canalizadores, que son guías, que son orientadores de la medicina ayahuasca, y nos hemos preparado para justamente compartir la medicina. ¿Tú no te has preparado en la universidad científica, no te has preparado académicamente para conocer estos temas tan profundos? ¿Quién te ha preparado, José Antonio? Yo considero, esta pregunta, qué casualidad, me lo hicieron en Rusia. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho con el tema de la ayahuasca a diferentes partes del mundo para poder explicar en talleres, en conferencias grandes, porque hay muchas personas interesadas. En el extranjero conocen mucho esta planta y la respetan. Sí. Y viene mucha gente a practicarla. Entonces me preguntaron algo similar, si yo me he preparado, si tengo cartón, si tengo diplomas, si tengo alguna referencia que me autorice como una persona responsable de poder conducir y poder canalizar esta planta. Entonces es fácil explicarles de que esta práctica es ancestral, es milenaria, y por lo tanto el que te hace es la práctica. La práctica es la que te hace, es una escuela de la vida. Aquí yo ingresé a este mundo. ¿Cuántas sesiones habrás tenido con los nativos en el campo para poder aprender todos estos caminos? La técnica, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera ceremonia que tuve en mi vida fue un despertar. Me quedé anonadado, estupefacto, cabizbajo, taciturno, sin palabras, solamente pensando y diciendo en mi cabeza qué poder tiene esta planta para que te haga ver todas las cosas que me hizo ver para poder transformar y cambiar mi vida. Y entonces lo que yo manifiesto es de que poco a poco he ido limpiándome, curándome, siempre sin la necesidad o el interés de querer ser un maestro que comparte la medicina, sino simplemente lo hacía con mucha pasión, porque a mí me ayudó muchísimo a cambiar mi vida, a cambiar la forma de cómo pensar. Me ayudó muchísimo a los temas que tienen que ver con mi familia, con la sociedad, con mis hijos, con mi trabajo y todo eso. Pero también la ciencia dice, por ejemplo, tiene la capacidad de curar la depresión, el estrés, el postraumático, estrés postraumático, con resultados satisfactorios, dice así. Por otro lado, dice, pueden tomar las personas con problemas cardíacos, los diabéticos y los que padecen trastornos mentales pueden tomar los brebajes todos los que me has mencionado, sí, pero menos los que tienen trastornos mentales. Por ejemplo, un esquizofrénico no puede tomar ayahuasca porque lo alocas más, porque despiertas en él muchas otras cosas más que no pueden de repente manejarlo. En cambio, una persona sana que no tiene este problema de trastorno, sí lo puede hacer. Entonces, recordemos una cosa. ¿Los que tienen problemas cardíacos?
Sí lo pueden hacer, he tomado, mi padre, por ejemplo, que en paz descanse hace un año, que también ha vivido acá en Guano con muchísimos años, él tomaba ayahuasca con nosotros y él fue operado del corazón. Y entonces tomaba en dosis muy pequeñas, pero antes de enfermarse más, tomaba con nosotros el ayahuasca y le ayudó muchísimo a poder nivelar, a poder curarse, a poder sanarse, pero siempre es bueno saber. Pero como repito, o sea, las enfermedades muy avanzadas, que tengan un problema ya terminal muy avanzado, no pueden tomar ayahuasca. Recordemos una cosa, las enfermedades generalmente está comprobado que viene de un origen psicológico. En más del 70% de todas las enfermedades, no con eso significa que yo quiera decir de que todas las enfermedades son psicosomáticas. En más de un 70% las enfermedades tienen origen psicológico. Entonces, si tienen un origen psicológico, el cáncer, por ejemplo, puede tener un origen psicológico. La falta de perdón, la falta de no aprender a perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás. Me está diciendo que nos lleva a un problema. El interior de las personas tiene mucho que ver con los males que tenemos. Así es, concretamente. Y la ayahuasca, esta planta, puede curar, siempre y cuando tú puedas acceder y tener fe a esta planta. De lo contrario no funciona. De lo contrario no funciona, ¿no? Entonces, lo que sí, como repito, hay que tener esta experiencia en un contexto seguro, firme, buscando y agenciándose de buena información para hacerlo con una persona idónea. Y en el Perú hay muchísimas personas que comparten la medicina. Pero nos preocupa, y estoy preocupado, con respecto a los guías, a los maestros que tienen que manejar estos temas. Tenemos en el Perú, en nuestra Amazonía, en las comunidades, maestros que puedan hacer estas ceremonias y poder curar a mucha gente. Por supuesto que sí, hay bastantes. La curación es... conocidos y no conocidos. Ya, pero puede ser la sanación, la curación de estos males que estamos hablando, de manera individual y colectiva a la vez, ¿o no? Por supuesto, las ceremonias que nosotros hacemos, por ejemplo, son colectivas, ¿no? Que hacemos entre 10, 15 personas, participantes que hacen para poder, digamos, en forma conjunta, entrar en este círculo de curación y poder curarnos y ayudarnos entre todos. Pero muchos, tal vez, que nos están viendo dirán, lo está entrevistando a un satánico, a uno que está vinculado a los chamanes, caramba, ¿cómo es posible? ¿Qué decir con respecto a ese tema? Yo podría decir de que, en realidad, en la época de la Santa Inquisición ya me hubiesen quemado, ¿no? Porque quizá de repente trabajamos con plantas medicinales, se dice que anteriormente quemaban a las brujas o a los brujos porque trabajaban con medicina natural. Y lo que nosotros hacemos es trabajar con medicina natural. Lo que pasa que a nosotros nos han conquistado y en esa conquista han traído su cultura. Y dentro de su cultura trajeron el dogma, que es el dogmatismo religioso en este caso, que no es más allá que es el dominio de la psicología de masas en cierto punto, que no está mal, sino que en el mundo existen conquistados y existen conquistadores. Y entonces nosotros nos tenemos que adoptar a su cultura. Hemos tenido que adaptarnos porque a nosotros nos enseñaron a leer la Biblia y después nos robaron todo. Eso no lo digo yo, lo dice un gran escritor. Claro. ¿No? Nos enseñaron a aprender a leer la Biblia y nosotros al momento de levantar nuestra mirada nos dimos cuenta que nos asaltaron, nos robaron, violaron a nuestras mujeres y nos quitaron el conocimiento, nos taparon, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Actualmente aún todavía no hay ese sincretismo que ya está dándose paso a paso, el hecho de vincular la religión con la medicina tradicional. Es igual como decir, por ejemplo, la ciencia con lo tradicional no va, no pega, pero si tú en realidad científicamente lo compruebas y lo utilizas de forma adecuada al proceso natural, pues nos va a ayudar de sobremanera en el mundo en general. Además, Dios ha creado pues todas las maravillas y para el bienestar del hombre, ¿no? Así es. Y en julio del 2008, el Instituto Nacional de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y usos tradicionales de la ayahuasca, practicadas por comunidades nativas amazónicas. Así es. Está esta planta reconocida en el Perú, ¿no? Sí, básicamente pues, lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos hablando es un tema que no solamente es de ahora que se me ocurrió hablar y decir o querer conversar de este tema, sino que es una práctica
que por sus efectos de continuidad cultural, sus efectos terapéuticos, por tradición, es considerada patrimonio nacional, como muy bien lo acabas de mencionar. Pero en las comunidades, 2008. Como las comunidades nativas tienen prácticamente pues, escuelas de curación, escuelas de conocimiento, con relación, por ejemplo, a la ayahuasca y otras plantas también, ¿no? Por supuesto, el tabaco, por ejemplo, es universal en todo el mundo. El ayahuasca, pues no hay en todas partes del mundo, pero el tabaco sí. Claro. Y el tabaco está utilizado en diferentes partes, ¿no? Es igual como, por ejemplo, nosotros nos acompañamos muchas veces en las ceremonias con un tamborcito, donde tocamos el tambor, pum, 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 pum. Ese tamborcito es mundial, también es universal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo utilizan en todas las culturas del mundo. Y entonces eso hace de que haya ciertas formas que... ¿Cómo ha llegado esta información? ¿Quién ha detallado esta información cuando dice, por ejemplo, la ayahuasca activa las neuronas cerebrales para darle funcionalidad y permite hacer nuevas conexiones, es decir, nuevas conexiones en el cerebro? Cuando tú tomas la ayahuasca, puedes hacer nuevas conexiones en el cerebro. Estamos hablando de las neuronas cerebrales. Y se pueden curar también las neuronas cerebrales, nos dice. Yo te podría explicar de que es algo un poco sencillo en términos generales para que nos puedan entender todos. Nosotros sembramos en nuestro subconsciente desde pequeños las creencias, las cosas que nos han implantado desde pequeños, que pueden ser la educación, la cultura, la tradición, la gastronomía, la sociedad, la política, la religión, todo nos han implantado desde pequeños, desde un crecimiento. Y entonces eso está sembrado en nuestro subconsciente. Si en nuestro subconsciente nosotros nos han dicho de pequeños que somos incapaces de ciertas cosas, cuando nosotros llegamos a ser adultos, vamos a ser incapaces toda la vida, porque está en nuestro subconsciente. Y lo que hace la ayahuasca es quitarte ese mal pensamiento, porque te hace recordar que tú eres esencia, que tú eres energía, que tú eres fuerza, que tú eres capaz, que tú eres positivo, que tú eres amor, que tú eres energía, que tú eres esa vibración, que tú eres esa sincronicidad para poder ser cada vez mejor. Y entonces te quita ese chip y te cambia por uno nuevo. Eso es lo que dice justamente... Claro, finalmente, a raíz de esto de la declaración es decir, el Instituto Nacional de Cultura, como Patrimonio Nacional, como Patrimonio Nacional por los conocimientos que tiene la ayahuasca, ya científicos han centrado su mirada a esta planta. ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cómo están trabajando? ¿Se sabe algo? Todo eso está aquí en el libro, porque hablar de la ayahuasca es hablar toda la noche, claro, y hablar mucho, inclusive de las propias experiencias, ¿no? Porque nosotros, los que, no lo digo yo, también lo dice otras personas que he escuchado en testimonios, que ya trabajan con la medicina, que son psiquiatras, psicólogos, antropólogos, que son terapeutas, que trabajan con la medicina, que está todo vinculado acá en la ayahuasca, con testimonio de algunas personas que han sido o son especialistas por años con el tema de la ayahuasca. Donde nos manifiestan que esto nos ayuda, es como tu propio psicólogo, ¿no? O sea, es algo que te ayuda muchísimo, ¿no? Es una terapia psicológica de un año. Es místico, ¿no? Es totalmente místico y espiritual. Es una planta muy buena. José Antonio, ¿cuándo va a ser la presentación del libro? En septiembre lo estoy haciendo en Lima, lo estoy haciendo en la ciudad de Tarapoto, y si Dios me permite nuevamente estar en mi tierra, con mucho amor, presentarlo oficialmente a la sociedad también. Desde ya lo estamos haciendo a través de los medios, y gracias a ustedes por el interés también, ¿no? Ayahuasca, la voz de mi interior, ahí está toda la información. Toda la información que podamos recorrer, el antes, el durante y el después, la parte antropológica, farmacológica, la parte curativa, qué es lo que nos cura, qué es lo que debemos hacer. ¿Es producto de tu trabajo de investigación en el campo? Sí, o sea... En el bosque, con los nativos y todo. Exacto, con las personas que he practicado, porque yo, para aprender esta medicina, he tenido que tomar con muchas personas conocedoras de esto de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Muy bien, José Antonio. Y eso es lo que nos resulta ahora a través de este libro, que cubre ese espacio de la necesidad de aquellas personas que tienen el interés de curarse y sanarse. Claro, pero mucha gente te dice, oye, pero yo quiero adquirir ese libro. ¿Dónde lo puedo adquirir? Aquí en Huánuco. Al 942 40 54 76. 942 40 54 76. 942 40 54 76. Sí, o si no,
Digamos, acá hay una organización que también se llama Casa Ser. Casa Ser. Sí, ellos están muy ligados con nosotros, estamos tratando de trabajar el tema de la ayahuasca, de poder sembrar aquí también la práctica. Por eso que vamos a hacer este viernes también ceremonia, así que las personas si están interesadas con mucho gusto. ¿Dónde va a ser? En Pucuchinchi, en la hacienda de Pucuchinchi. Pucuchinchi. Es muy bonita la experiencia, ¿A qué hora va a no hay ser? que tener miedo, te invitamos. ¿A qué hora va a ser? A partir de las 8 de la noche, pero la reunión creo nos concentramos todos a partir de las 7, 7 y media para trasladarnos al lugar y poder tener esta experiencia muy sanadora, a la hora muy práctica, ¿no? Entonces, si quieren también el libro, pueden accederlo a través del 962-907214. 962-907214, Julia Luna, ¿no? Oye, la colega Casa Julia Ser. Luna. Muy bien. Gracias, José Antonio. Seguro más adelante vamos a tener nuevamente, porque hay varias preguntas que falta todavía absolverse. Alfredo, muy contento, muy feliz de que pues me hayas invitado a tu programa y muy feliz porque de esta manera estamos expandiendo un poco más el conocimiento de esta planta sagrada que nos ayuda a curar nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestra alma, ¿no? Muy bien. José Antonio Ledesma, investigador, maestro investigador de la ayahuasca, ha estado aquí en Aportes, Entrevistas y Reportajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Volvemos mañana, como siempre, a las 7 de la noche en el programa, a través de Orión Televisión, el canal de la familia.